supuesto, y tenemos a la licenciada Juana de los Santos. Sí tenemos, siempre digo y tenemos. Bueno, sí, está, ya hemos comunicado, hemos logrado la comunicación y estamos con ella, con Juana, a qué le decimos, por supuesto, aquí en Libre Opinión le decimos muy, pero muy buenos días, Juana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, para vos, para toda la audiencia, para todos mis compañeros de Libre Opinión. Bueno, hoy, Carlos, vamos a hablar de dos temas que están muy ligados y con mucha preocupación para nuestro país, para la Argentina. Traemos un poco, continuamos un poco con el tema de la semana pasada del ingreso a los BRICS, eh, pero vamos a hablar, Carlos, de qué está pasando con la Argentina en materia de 5G, de hidrovía y de algunas cuestiones en donde China está muy metida, ¿no? No entendemos muy bien qué es lo que está haciendo el ministro de Economía, Sergio Massa, Carlos. Pero bueno, vamos a comenzar este sábado, Carlos, hablando de las difíciles relaciones entre potencias que hay adentro de los BRICS y del difícil comportamiento de la República Popular de China. Vos sabés, Carlos, que esta semana China publicó un mapa que trajo una tremenda controversia porque básicamente se apropió del territorio de media docena de países en el Indo-Pacífico y también de Rusia. Y vos sabés que Vladimir Putin no emitió ningún tipo de declaración al respecto. Vos sabés, Carlos, que Rusia y China comparten una isla que se llama Bolshoi Usyuriki, un nombre muy difícil de pronunciar, por cierto. Básicamente China en su mapa se la apropió completamente. Hizo lo mismo con el borde sur de la China, con los territorios del borde sur de la India, perdón, con los territorios que tienen disputa en la zona del Tíbet en India. Por supuesto, la isla de Taiwán la considera terreno propio y avanzó muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con el mar del sur de la China, con islas, arrecifes, zonas marítimas reclamadas por lo menos por 6 países, Carlos. Y esto a nosotros nos abre un gran signo de interrogación acerca del comportamiento asertivo que está teniendo China con sus vecinos, con otras potencias como India y con Rusia, que inclusive comparten este foro, este club medio extraño geopolítico intitulado BRICS. Básicamente, Vladimir Putin no emitió ningún tipo de declaración, quizás sea porque necesita demasiado de China para poder continuar con su invasión a Ucrania. Quienes sí presentaron las quejas pertinentes, sobre todo en ASEAN, fueron Malasia, Filipinas y Taiwán. Pero esto, Carlos, a nosotros nos tiene que abrir una serie de interrogantes, porque el día de mañana, a ver, China puede publicar un mapa en donde dice que básicamente la Antártida le pertenece, el mar argentino le pertenece. Realmente, a ver, esto lo que nos tiene que hacer pensar es que es muy difícil poder avanzar más allá del comercio con este país. Y vamos a contar otros ejemplos a lo largo de hoy, Carlos. Por ejemplo, relación India-China. Esta semana que viene se realiza una nueva reunión del G20 en India. A India le corresponde ser anfitrión. Bueno, Xi Jinping ya anunció que no va a concurrir y esto ya es un motivo de roces. Pero estos roces entre India y China, Carlos, vienen dándose de manera sistemática desde que China decidió construir la ruta de la seda con Pakistán, uno de los países con los que India tiene un mayor enfrentamiento y por cuestiones de seguridad nacional, de terrorismo, de territorios en la zona de Cachemira que están siendo, que están siendo reclamados por ambos países. Básicamente, Carlos, lo que está ocurriendo acá es que China no quiere que India tome la delantera como potencia Ujú. en lo que respecta al liderazgo del sur global. Y por eso empiezan a darse estas contingencias. Ahora, ¿qué ocurre para un país como la Argentina estando en medio de un club en donde hay una puja de poderes como los BRICS? Bueno, vamos a contarle a la audiencia, Carlos, nuevamente que China es nuestro segundo socio comercial
pero India es nuestro quinto socio comercial e India tiene una perspectiva, un potencial de crecimiento en el comercio con la Argentina que es muchísimo más interesante que el de China, porque China solamente nos compra productos primarios y algunas manufacturas de origen agropecuario. En cambio, India avanza hacia otros sectores. India elige, por ejemplo, tener acuerdos, por ejemplo, con tecnología nuclear para uso positivo, como por ejemplo es el ámbito de la medicina. Y por supuesto, nuestro comercio con India es muchísimo más interesante en potencial porque son manufacturas, inclusive algunas de origen industrial. O sea, ustedes imaginen el espectro de trabajo que se genera cuando se genera semejante valor agregado. Bueno, hoy estamos en medio de esta contienda, pero bueno, ahora, hablando específicamente de los BRICS, hablando específicamente de lo que piensa el canciller Santiago Cafiero, hablando específicamente de lo que piensa el ministro de Economía Sergio Massa, los peligros para la Argentina, los peligros de acá las elecciones, Carlos. Esta gente está muy apurada y no entendemos muy bien por qué con el tema 5G, con el tema de la licitación 5G, que ya dijimos que es un peligro geopolítico para la Argentina, combinado con los BRICS, es doblemente peligro para la Argentina. ¿Por qué? Porque puede haber algo que se llama split. Split quiere decir que nosotros quedamos solamente con el Internet de un lado del mundo, con el Internet del lado que le interesa a China, y nos desconectan de los países libres. Básicamente, Carlos, vamos a decir que hay las tres telefónicas locales están denunciando obstáculos complejos que comprometen la viabilidad de la licitación 5G. Vos sabés, Carlos, que lo que hizo el gobierno fue subastar el espectro en bloques de 100 MHz de 3,5 Hz y el precio, están denunciando las telefónicas locales, que el precio es muy elevado con respecto a la situación macroeconómica del país. O sea, Una, prácticamente las están dejando fuera. es una fortuna lo que están pidiendo. Es una fortuna. ¿Vos sabés? 740 Sí, millones. tremendo. Inclusive 300% más de precio con respecto a Brasil, Carlos. Ujú. Y también lo que están denunciando es la asignación gratuita de un bloque gratuito ARSAT, que dicen que es una contradicción jurídica y presenta distorsión económica anticompetitiva e irregular y con enorme inseguridad jurídica. Ujú. Bueno, este tema del 5G es bastante complejo. Vos sabés, Carlos, que no estamos pudiendo acceder, no estamos pudiendo saber exactamente qué es lo que está firmando la Argentina con China, sobre todo con estos viajes que ha hecho el ministro de Economía. También lo que tenemos que decir, Carlos, es que ENEACOM, que es quien está encargada de esta subasta también, ha participado en los últimos años en foros de tecnologías digitales China CELAC. O sea, básicamente ellos le están haciendo casi una preadjudicación a China. Ujú. Y esto nos tiene que preocupar muchísimo, porque esto no puede ser materia de un gobierno que prácticamente se va a ir, si Dios quiere, dentro de 3 o 4 meses. O sea, ellos están entregando a la Argentina. Apa- Literalmente le están entregando geopolíticamente. Aparte, perdón, Juana, hay también Sí, por favor. situaciones de salud dentro de este tema del 5G, ¿no? Donde se dice, en algunos casos profesionales reconocidos, que afectan a la salud de los ciudadanos en la emisión que tienen estas antenas. Em, Presumiblemente en el curso de esta semana le voy a hacer una entrevista al doctor González Balcarce, que está muy metido en el tema este y que viene Ujú. denunciando ante la justicia, él es abogado, viene denunciando permanentemente los daños que causan a la salud la emisión de estas antenas. Así que no solamente pasa por el tema de la soberanía, sino también por un tema de salud. Así que en algunos casos se ha conseguido recursos de amparo donde no les permiten la transmisión. Bueno, veremos qué acontece, porque esto también, como vos decís, nos daría una dependencia nacional de una parte donde gran parte, valga la redundancia, de la población no quiere estar. O sea,
la gente quiere ser libre y tener libertad de expresarse como quiera y no lo que vivimos en los últimos años, que había persecución en las redes sociales a aquellos que hablaban mal de ciertos temas. Exactamente, Carlos, comparto con vos tu visión. Bueno, esperaremos los informes pertinentes porque sí, también está ese tema, por supuesto. Y también otro tema, Carlos, aparte de 5G que nos preocupa muchísimo, de esta asignación del 5G, está el tema hidrovía, que ya se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, Carlos. Vos sabés que Santiago Peña, presidente del Paraguay, ha tenido un encuentro con Sergio Massa y últimamente Santiago Peña está disgustadísimo diciendo que Sergio Massa no ha cumplido con su palabra, pero vamos a explicarle a la gente de qué se trata. A principios de este año, la Argentina unilateralmente ha decidido cobrar un peaje en el tramo Santa Fe Norte de la hidrovía, ¿sí? De $1,47 por tonelada. Bien. Bueno, esto afecta directamente al comercio internacional paraguayo, que tiene como única salida la hidrovía. Vos sabés que la hidrovía justamente interviene en 5 países en todo el tramo de la hidrovía y está regulada por el Acuerdo de Santa Cruz. Y lo que están diciendo, lo que están denunciando otros países, como por ejemplo Paraguay, también lo está diciendo Uruguay, lo está empezando a decir Itamaraty, Brasil, es que es ilegal el cobro unilateral, o sea, de un canon en concepto de peaje por parte de un país. O sea, esto tiene que ser acordado entre todos los países que, por supuesto, usufructúan este canal de navegación que es fundamental, Carlos, para América Latina. Es uno de los canales más importantes de América Latina. Se han vivido, Carlos, momentos de bastante tensión, sobre todo porque Argentina detuvo un buque HB Cruz de bandera paraguaya, cuyos dueños son brasileños, y esto también produjo un reclamo de Itamaraty. Bueno, esto lo que ya hasta el momento ocurrió el día 10 de agosto es que han llevado este reclamo contra la Argentina al Parlamento del Mercosur y amenazan con llevarlo a la Organización Mundial de Comercio. Lo que no se está entendiendo es lo que está haciendo el ministro Sergio Massa, Carlos. Y vamos a decir que el tema hidrovía es un tema muy complejo y con una implicancia geopolítica muy grande. Vamos a contar, porque por ahí la audiencia no lo sabe, pero lo vamos a contar brevemente. Vos sabés que la hidrovía tenía la adjudicación del dragado con una empresa de origen belga, Jan de Null, que venía realizando esta tarea del dragado de 1995 hasta 2021, en donde se volvió a llamar a licitación por presiones de China, porque China quiere tomar la hidrovía. ¿Y por Obvio. qué quiere tomar la hidrovía? Porque ya domina los principales puertos del Pacífico, Carlos. ¿Vos te acordás que hace unas semanas nosotros dimos una noticia sobre la hidrovía, en donde hablamos de Fernando Camacho, este opositor boliviano que está preso, que denunció que China quiere entrar en la hidrovía para cortarle la única vía de salida barata a los productos bolivianos? Y te acuerdas que en aquel momento había surgido la duda, Carlos, qué pasaba con esos acuerdos del Perú y qué pasaba con Ecuador. Bueno, básicamente Perú y Ecuador ya acordaron con China y China domina toda esa parte logística. Entonces ahora ellos lo que quieren hacer es terminar de dominar América Latina con la red troncal de la hidrovía. ¿Qué Ujú. pasa? Acá hay una presión enorme también por parte del gobierno de Estados Unidos que se ha metido, porque ¿qué sucedió? Cuando se presenta esta licitación, se vuelve a presentar la empresa belga, pero también se presenta una empresa de origen chino llamada Shanghai Dredging, que está sancionada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos justamente por participar o por colaborar en la militarización del mar meridional de la China. Vos sabés que en China se construye, en el mar meridional de la China, China está construyendo islas artificiales. Bueno, Así esta es. empresa participaría de esto y esto está denunciado en la comunidad internacional, Carlos. Ujú. Entonces, lo que ocurrió acá fue lo siguiente. Cuando se presentan estas empresas nuevamente a licitación, a esta empresa
Shanghai Dredging, se la impugna técnicamente porque no cuenta ni con la experiencia ni con los equipos específicos que se necesitan en la hidrovía para hacer la tarea de dragado. Entonces, ¿qué termina pasando? Aparentemente, y esto es lo que dice Mariana Zubik, interviene el embajador argentino en China y lo que termina pasando es que se termina anulando el proceso de descalificación de estas cuatro empresas que quedaron afuera. O sea, estas cuatro empresas quedan afuera por cuestiones técnicas que no podían cumplir con el pliego y la, AGE, la Administración General de Puertos decide anular todo el proceso por presiones chinas. Esto lo que le valió al embajador es una denuncia penal por parte de Mariana Zubik, de la coalición cívica. A partir de ese momento, Carlos, todo este tema de licitación ha quedado como en el éter, ha quedado en la nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora Sergio Massa está muy apurado por seguir manteniendo este peaje, porque viajó a Paraguay, prometió la suspensión, pero volvió a Argentina y dijo, no, no lo suspendo. Hay muchísimo enojo con nuestro país hermano del Paraguay y el conflicto se puede agravar enormemente, pero también en medio de todo esto vuelve a aparecer esta empresa china diciendo públicamente, bueno, señores, ustedes están preocupados por el precio de un peaje, nosotros podemos ofrecerles un 30% menos de este peaje si nosotros nos metemos, porque nuestros costos son más baratos. Bueno, eh, lo que parece un remate divertido, la verdad, Carlos, es que es un tema altamente, altamente preocupante. Por lo pronto, lo único que sabemos es que en esa reunión de Peña y Massa se acordó una próxima reunión dentro de 90 días en donde se acuerde un plan integral de dragado para que el cobro del peaje esté justificado, porque hoy por hoy no hay nada. O sea, están cobrando un peaje, no entendemos muy bien por qué. Seguro. La verdad es que es un tema bastante preocupante. Como también fue preocupante, Carlos, la reunión Lula-Massa, en donde el presidente de Brasil está muy preocupado por las elecciones de Argentina, muy Obvio. preocupado teniendo en cuenta que hay dos candidatos, Javier Milei y Patricia Bullrich, que tienen muchísimas chances entre ambos de poder llegar a un balotaje. Y vos sabés que, bueno, ellos finalmente han decidido que el CAF y el Banco do Brasil den 600 millones de garantías para la exportación de autopartes. Pero José Ignacio Lula da Silva ha dicho expresamente que hay que evitar que la derecha gane. Y la verdad es que este tipo de declaraciones, Carlos, no deben ser admitidas por los argentinos. Y la verdad es que el gobierno tendría que haber hecho algún tipo de reclamo ante eso y el ministro de Economía, Sergio Massa, no tendría que haber permitido ese tipo de declaración, porque es una interferencia directa en el proceso electoral argentino. Sí, sí, seguro. Seguro. Exactamente. Exactamente es así. Bueno, teníamos el retorno de lo que estás hablando, por eso salió, ya está corregido. Ah, perdón, No, no, listo. A veces perdón. pasan estas cosas, ¿no? Eh, A veces ocurre, Carlos. estamos, A veces ocurre. estamos, de alguna manera supervisando la transmisión como está saliendo y evidentemente, bueno, se disparó un botoncito y bueno, ya está, listo. ¿Qué más tenemos para redondear? Así, vamos, fijándole a la audiencia todo lo que está pasando, ¿no? En esta situación que nos está imbuyendo el gobierno, este, así como siempre digo, ¿no? De despedida, como con bronca, porque aparentemente no seguirían, entonces están haciendo todo aquello que más daño puedan infligir y que estén más cercano a la ideología que ellos piensan. Bueno, Carlos, exactamente. Vos sabés que el panorama para el próximo gobierno va a ser muy complejo de llevarse a cabo esta licitación de 5G, de quedar el tema de la hidrovía con un conflicto latente con el Paraguay, en una definición medio gris, no sabría ni cómo calificarla, porque la verdad es que tampoco hay una justificación interna de esto.
Y el Congreso evidentemente ha decidido suspender sus actividades porque la Comisión de Relaciones Exteriores tendría que estar citándolo al ministro Sergio Massa por esto, para que dé las explicaciones pertinentes. Pero básicamente, Carlos, sí, o sea, nos estamos jugando un partido bastante complejo. Nosotros hablamos muchísimo siempre a nuestra audiencia de geopolítica, de la importancia que es poder hacer una correcta lectura geopolítica de lo que pasa en el mundo y entender las implicancias de determinadas decisiones. Y yo te lo voy a decir así, lo vamos a decir así clarito y de remate para la audiencia para que lo entienda. BRICS más 5G más hidrovía es eyectar a la Argentina fuera del mundo, es liquidarle prácticamente una parte muy importante de su balanza comercial, porque recordemos que el tercer, el cuarto y el quinto también socioeconómico de la Argentina son los Estados Unidos, la Unión Europea y la India. O sea, nos están virando para un lado del mundo y nos están sacando del otro, con lo cual esto es peligrosísimo. Muchas veces a nosotros nos hablan del comercio con China y de la importancia del aumento del comercio con China, pero nadie habla, como dijimos la otra vez, de las inversiones extranjeras directas que hay que mantener en la Argentina, que son la fuente de trabajo de millones de argentinos y que son de origen europeo y de origen norteamericano. Y básicamente también José Ignacio Lula da Silva, muy irresponsablemente, junto con Xi Jinping, están queriendo empujar a la Argentina hacia una desdolarización y hacia un comercio forzado con la República de Irán que debería estar compensando a la Argentina por los dos atentados realizados en nuestro país. Nadie habla de eso. No. Nadie habla de eso, pero es algo de lo que se debería hablar. Del mismo modo, Carlos, BRICS es un peligro para la Argentina porque en cualquier momento de continuar este gobierno podríamos encontrarnos en un brete participando en algún tipo de proyecto militar con estos países sancionados y eso para la Argentina podría ser funesto. Nada más. Muchísimas gracias, Juana. Cortante, terminante y por supuesto brillante. Muchísimas gracias, No, Carlos, para vos. Gracias por tus palabras y tus conceptos. no, es que aparte me quedé con cara como diciendo, ¿y qué resolución vamos a tomar como argentinos? ¿Vamos a continuar con más de lo mismo? ¿O vamos a buscar la gente con experiencia, la gente predecible, ¿eh? Para que la Argentina realmente, que no va a cambiar rápidamente la situación, pero sí donde se pueda imponer un plan a largo plazo, cumplirlo, y poner las cosas en orden como se debe, que es el principio de avanzar y cambiar esto que es realmente no tiene nombre. Muchísimas gracias, Juana. Buen fin de semana. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias para vos, Carlos, para toda la audiencia, para mis compañeros que están con vos, para Julio Montarón y para Tercer Enfoque, ¿verdad? Segundo enfoque. Segundo enfoque. Segundo Enfoque. Le di Pero, uno más, tercero, perdón, para Segundo Enfoque. No sí. quería olvidarlos a ellos en No, mi saludo. Claudia Megna, periodismo a fondo. Gracias. Muchísimas gracias. Pasaba Juana de los